Dios bendiga una vez más, estamos por aquí. Tenemos un mensaje muy especial que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y las paz y la misericordia del Señor lo esté amparando de una forma muy especial. Este mensaje será un mensaje que va a ser de bendición para cada uno de nosotros y de aquellas personas que están pasando dificultades y algunas condición, están bajo postración. Y Dios tiene el poder para sanarlo, la afinidad de poder sanarnos a cada uno de nosotros. Y vamos a hablar de todo esto. La casa de Abraham es una casa de hacienda paternal. La casa de Abraham es una casa de hacienda paternal. Abraham era un hombre que tenía mucha riqueza económica porque el arca del pacto estaba en la casa de Abraham y en todas sus haciendas y sus regazos estaba el arca del pacto de Abraham y Dios lo bendijo por medios de esa arca. Entonces, la casa de Abraham es una casa de hacienda paternal. Abraham tenía muchos criados bajo su autoría, pero Dios lo bendijo de una manera muy especial porque el arca del pacto del Señor estaba ahí. Y en esa hacienda Abraham era un mayordomo que dirigía a todos sus criados según en la obra del servicio de él y en la obra pastoral que le tenía también para ellos, porque a pesar de Abraham tener la hacienda, también Abraham se dedicó en la área pastoral, en ese oficio que el Señor le dio por promesa y mandato del Señor. Entonces, la casa de Abraham es una casa de hacienda paternal que acoge a algunos criados para el oficio pastoral y la nueva evangelización de su regazo con una fe dispuesta en la nueva evangelización de su regazo con una fe dispuesta. Es decir, que debemos estar dispuestos para comisionar el evangelio de la fe. Para comisionar el evangelio de la fe, estar dispuesto. Entonces, esa nueva evangelización abrió a Abraham un nuevo mundo para esa nueva evangelización, evangelizarle a toda esa aldea de aquella época. Y nos dice que la casa paterna de Abraham acogía a todos esos criados para también el oficio y la obra pastoral. Ese oficio y esa obra pastoral y la nueva evangelización entrarla tanto en su hacienda, en su regazo, con una fe dispuesta al servicio y a la obra del Señor, como Jehová lo hubiera encomendado. Abraham encargó a su criado a pronunciar la buena nueva de salvación y de fe a unas aldeas de los cananeos y de los tibistas extranjeros que para proclamar que ha llegado día de gracia y tiempo de víspera y no invitándolos a festejar que el Señor está cercano, En aquellas aldeas de los cananeos y de los tibitas, Abraham encarga a uno de sus criados a pronunciar la buena nueva de salvación y de fe sobre aquella aldea, a algunos cananeos, algunos tibitas, extranjeros, y a que proclame que ha llegado día de gracia. ¿Día de qué? Día de gracia y tiempo de víspera. Ha llegado día de gracia y tiempo de víspera. Los tiempos de víspera y día de gracia que se daban en aquella época se daba siempre cada año jubilar. El año jubilar era tiempo de gracia y tiempo de víspera. Ese año jubilar entraba la nueva evangelización y no habría un nuevo mundo a esa nueva evangelización en el día de hoy. Que la misericordia de Jehová también se ha acercado sobre la vida de nosotros, tanto a los tibitas y a los cananeos de aquella época, gente que eran acogedora también, para proclamarle que ha llegado días de gracia y tiempo de víspera, y invitándolo a festejar que el Señor se ha acercado o que el Señor está, wow, tremendo. Entonces, ese encargamiento que Abraham lo promueve para que lleve la buena nueva y pronuncie la buena nueva de salvación a toda esa aldea, era para comisionar el santo evangelio glorioso de la paz del Señor, porque aquel criado se puso el pie del aprieto del calzado del evangelio de la paz para promover la nueva evangelización que iba a entrar a un nuevo mundo y a una nueva época y una nueva época
de que la fe se iba a mover entre medio de toda esa aldea y que el Señor estaba haciendo algo nuevo en ese día de gracia y en ese tiempo de víspera. El Señor estaba haciendo algo nuevo. El Señor siempre viene haciendo algo nuevo, tanto en la vida de nosotros y en la vida de la demás personas. ¡Wow! Tremendo. Entonces lo invitaba a festejar y a decirle que ha llegado día de gracia y tiempo de víspera y que el Señor está cercano. En ese tiempo jubilar de la nueva evangelización, que se abría ese mundo y el mundo crecía según la voluntad del Señor. Se abre un nuevo mundo en la nueva evangelización. Siempre se abre un nuevo mundo en la nueva evangelización de paz y de renovación para todos nosotros, que el Señor se ha acercado. La Biblia nos dice que el arca del pacto trajo renovación en aquella aldea, y la mano clemente de la misericordia del Señor no se apartó de Abraham, de la casa de Abraham y de su criado, de por vida no se apartó, y toda su casa fue enriquecida, por el pacto, por el arca del pacto de la alianza. Esa alianza que Dios tenía con Abraham para entrar una nueva evangelización a todo el mundo. La nueva evangelización de hoy nos habla del santo evangelio de la paz del Señor. Es el santo evangelio de la paz del Señor. Esa es la nueva evangelización. Y nos dice la Biblia que el arca del pacto no se apartó y trajo renovación sobre aquella aldea, y la mano clemente de la misericordia del Señor no se apartó de la casa de Abraham y de su criado de por vida, no se apartó de por vida, y toda su casa fueron enriquecidas, porque el arca del pacto había morado sobre la casa de Abraham y la casa de su criado. Es decir, había un poder extraordinario sobre la vida de la casa de Abraham, de su hacienda, de su criado y de todo lo que él su administraba. La hacienda de Abraham administraba esa hacienda paternal, la suministraba con todo su criado en el oficio pastoral y con una fe dispuesta, acogedora de todo, y todos se sentían bien en el regazo del Señor. La palabra regazo aquí es la palabra del seno de Abraham, en el regazo del Señor, el santo seno de Abraham, ahí con una fe dispuesta, todo haciendo esa obra de comisión a todas las aldeas, y la nueva evangelización entró en aquel pueblo y todos fueron evangelizados por aquel criado y Abraham. Un criado acogedor en ese tiempo de víspera y días de gracia. Eran gente extranjera que nunca hubieran escuchado hablar de Dios. Habían cananeos, habían tibitas, había efrateos, habían de todo. Y dice que el criado promovió y pronunció la buena nueva de salvación y de fe sobre toda aquella aldea, y cuando iban camino de Belén, les promovieron el santo evangelio de la paz, y que el Señor está cercano. El Señor está cercano en tiempo de gracia, y días de gracia y tiempo de víspera, invitándolo a festejar que el Señor sea cercano, está cerca el Señor. Ellos no conocían hablar del Señor, ni sabían quién era el Señor. Era el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Y cuando ellos entraron con esa nueva evangelización y ese espíritu carismático, dice que se metió en la fe por todos los rincones de aquella época, y fueron evangelizados, y vieron mucha gente que se arrepintieron y se acogieron por el santo evangelio de la paz, que se le eran comulgado y anunciado a la vez. Y nos dice la Biblia que el arca del pacto duró en Abraham unos cuantos días. Allí duró el arca del pacto. En la casa de Abraham unos cuantos días duró. Dice de por vida, no unos cuantos días. Dicen unos cuantos días que fueron bendecidos, pero fue de por vida. Duró el arca del pacto. Dice que mi arca del pacto se da perpetuamente en la casa de Abraham y no se apartará de la casa de Abraham. Pero dice también que esa arca del pacto trajo renovación sobre aquella aldea, y la mano clemente de la misericordia del Señor nunca se apartó de la casa de Abraham y de su criado de por vida, y toda su familia y su casa fueron enriquecidas todas, porque el arca del pacto estaba ahí. Y había día de gracia, tiempo de víspera, del año jubilar se manifestaba. Cada vez que el año jubilar venía el pueblo de Israel, siempre Dios ajustaba cuenta
con el pueblo de Israel, por medio del arca del pacto que enriqueció la casa de Abraham y toda su hacienda y todo su regazo fueron bendecidos y prosperados todo hasta el extremo. Es decir, cuando viene el tiempo viene el tiempo del día de la gracia, en ese tiempo de víspera, ese año jubilar, entonces viene la divina misericordia de la gracia de Dios, se rebosa de bendiciones. Los graneros serán rebaldecidos y enfrodecidos, los campos, los bosques se da, y Dios ajusta cuentas cada año de días de gracia y tiempo de víspera, ajusta cuentas con su pueblo y lo bendice y lo prospera. Dios ajusta cuentas en el año jubilar, tiempo de víspera. Dice que la mano clemente de la misericordia de Dios no se apartó de la casa de Abraham y de su criado de por vida, y toda su casa fueron bendecidas para siempre, perpetuamente y eternamente para siempre. La Biblia nos dice que Abraham invitó a su criado camino a Belén hasta llegar a Capernaum, y llegaron de misión a Capernaum y su criado cayó postrado en cama, y nos dice que enfermó el criado de Abraham por algunos días en cama bajo postración, hastiado bajo el dolor y el sufrimiento, pidiéndole al Señor, Señor, dame calma y tranquilidad. Pidiéndole al Señor el criado, dame calma y tranquilidad, porque estaba bajo el dolor y bajo el sufrimiento. Pero ya había una obra que se había hecho. Cuando evangelizamos el mensaje de salvación y la nueva evangelización de paz, cuando evangelizamos siempre van a venir dolores, va a venir sufrimiento con la evangelización. Con la evangelización va a venir dolores, sufrimiento, dolor de cabeza, va a venir de todo. Pero dice la Biblia que cayó postrado enfermo el criado por algunos días y le pidió al Señor calma y tranquilidad. Señor, dame calma y tranquilidad, sáname, dame calma y tranquilidad. Y dice que estaba hastiado bajo el dolor y el sufrimiento, nos dice. Y dice que el criado, iban Abraham y su criado de camino a Belén y llegaron a Capernaum, y cuando llegaron a esa misión a Capernaum, su criado cayó postrado en cama, y nos dice que enfermó por unos cuantos días el criado de Abraham. Por unos cuantos días, bajo esa postración, su alma estaba hastiada bajo el dolor y el sufrimiento. Su alma estaba hastiada bajo el dolor y el sufrimiento, y le pidió al Señor, Señor, dame calma, dame tranquilidad y paz, porque no la tenía. Hay momentos de evangelización, hay momentos de predicación y de misión que uno va a estar haciendo, pero va a venir el dolor también. No es que vamos a estar excepto al dolor, va a venir el dolor, va a venir el dolor. Y dice que cayó bajo postración su criado, bajo dolor, bajo sufrimiento, y le pidió calma al Señor. En esos tiempos así tenemos que pedirle calma y tranquilidad al Señor y paz, que nos dé y que nos venga a sanar, porque por nuestra propia condición no vamos a poder, por nuestra propia condición y dificultad no vamos a poder, sino que el Señor venga e interceda en la vida de nosotros, intervenga. Y dice la Biblia que el criado de Abraham cayó postrado, y antes de eso ellos hubieran hecho una obra. Hubo una remisión de pecado, y la red que ellos tiraron sobre aquella aldea trajeron muchos armas a los caminos del Señor. Es decir, que cuando nosotros estamos evangelizando, siempre el diablo siempre va a traer alguna dificultad, va a traer siempre un dolor, porque cuando Abraham y el criado tiraron la red, trajeron mucha arma al camino del Señor, trajeron mucha arma al camino del Señor. Y siempre cuando estamos evangelizando no va a venir siempre el dolor y el sufrimiento, pero Dios está ahí para librarnos, dando calma y dando tranquilidad y paz. Dios está ahí. Dios está ahí. Y dice, estaban bajo ese dolor. Y nos dice que el Señor los sanó. Dice que el Señor sanó al criado de aquella postración, dándole calma, paz y tranquilidad. Y siguiendo, y dice, y siguieron ellos su misión y su peregrinación por aquella aldea. Cuando nosotros no podemos cuando nosotros no podemos, nosotros mismos no podemos, tenemos que llamar al Señor. Cuando nosotros mismos no podemos, tenemos que llamar al Señor. Dice, por aquella aldea, dice, iban de misión y peregrinación por aquella aldea. Y cuando nosotros no podemos, debemos mostrar nuestra confianza al Señor, y Él nos sanará. Mostrarle nuestra confianza al Señor para que el Señor nos sane. Como hizo el criado, le mostró que confianza al Señor.
Dice que el criado le mostró la confianza al Señor y fue sanado por el Señor. Pero la red tiene que ser tirada y jalar las armas a los caminos del Señor. Dice, y nos dice que el Señor lo sanó de aquella postracción al criado, dándoles calma, paz y tranquilidad, y siguieron de misión y peregrinación por aquella aldea. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor nos sanará. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor nos sanará. Eso fue lo que hizo el criado de Abraham. Puso primeramente la confianza en Dios y el Señor lo cuidó. Y Abraham estaba ahí para cuidarlo, vendar sus heridas y orar por él y acogerlos y hacer su oración de fe para que Dios lo sane. Dice que fue fue sano. Todos venimos con una condición y una dificultad. Todos, no estamos exceptos. Todos venimos con una condición y una dificultad incondicionalmente, sin importar cuál sea la dificultad y la postración. Y el Señor nos sanará de toda maldad y condición dolorosa. Solo hay que creer en el Señor y será hecho. Solo hay que creer en el Señor y será hecho, como el criado que creó en el Señor y fue hecho. Y todos vinimos con una condición. Todo, con una condición y una dificultad, todos vinimos. Y esa condición, esa dificultad es incondicional. Incondicional a la vez, sin importar cuál sea la dificultad y la postración por donde estemos pasando. Sin importar. Y el Señor nos sanará de esa maldad, de esa condición dolorosa, de esa dificultad. Solo hay que creer en el Señor y será hecho. Porque la Biblia dice, creer en el Señor y serán salvos. Tú y sus casas serán sanados. Cree en el Señor y serán sanados. Tú y tu casa serán sanados. Solamente cree en el Señor y será hecho. Tú y tu casa serán sanados. Todos vinimos con esa condición y esa dificultad incondicional. Incondicional. Sin importar cuál sea la dificultad y la postración, el Señor nos sanará. Ponernos en la mano de Él y Él nos sanará. Nos sanará. La sanará. Debemos mirar la prehistoria del criado del cinturón. Nosotros debemos mirar la historia del criado del cinturón, que estaba postrado en cama, estaba postrado y el Señor lo sanó. Y dice las Escrituras que había una prehistoria muy bonita del criado del cinturón que cayó postrado en cama, y el cinturón le dijo al Señor, con tan solo decir las palabras, mi criado va a sanar de aquella enfermedad postrar. Mi criado sanará de aquella enfermedad postrar. Tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Es decir, que todos tenemos una dificultad y una condición incondicional. Todos la tenemos. Aquel criado cayó en cama, postrado. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo sanó. Lo sanó y también regeneró su herida y salvó su alma. Es decir, que todos tenemos una condición y una dificultad incondicional y el Señor no sanará. Dice que aquel criado fue sano de aquella postración. La palabra postración aquí también es enfermedad. Cuando caemos bajo esa maldad, bajo esa enfermedad, Dios nos va a sanar. También vemos la prehistoria también de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro que cayó bajo postración en camas, acostada en cama, enferma por unos cuantos días, y el Señor la sanó de aquella fiebre maligna. La Biblia nos dice que vemos la suegra de Pedro, vemos la historia de la suegra de Pedro que cayó enferma en cama bajo postración, y el Señor le puso sus manos benditas y su fiebre interna se paró, es decir, se sanó de aquella fiebre maligna. Se sanó, es decir, que no todos no estamos insectos, todos tenemos una dificultad y una condición por la cual el Señor nos va a sanar. Y esa condición, todos venimos con esa condición y el Señor nos sanará. Es decir, que todo esto que vivió el criado de Abraham, que estaba bajo postración, pero tenía una fe dispuesta.
Y Abraham los cogió así para ese oficio pastoral, para entrar a la nueva evangelización por toda esa aldea y para promover las buenas nuevas de salvación y de fe en toda esa aldea, a los cananeos, a los tibitas y a los extranjeros, y proclamar que ha llegado día de gracia y día de víspera y tiempo de víspera, para festejar y decirles que el Señor está cercano, se acerca, el Señor se acerca. Y vimos que la suegra de Pedro también fue enferma de una fiebre maligna, y el Señor puso la mano y fue sana. Dice nuestro Señor Jesucristo puso la mano y fue sana de aquella enfermedad. La finalidad del poder del Señor, la finalidad del poder del Señor es para todo. La finalidad del poder del Señor es para todo. Así había un hombre de la mano seca y también fue sano. Así había un hombre que tenía la mano seca y se lo trajeron a Jesucristo, y dice que Jesucristo también lo tocó y su mano al instante fue sana, recuperada. También vemos la mujer del flujo de sangre, porque no estamos en sexto, todos tenemos una condición. Vemos la mujer del flujo de sangre que fue sanada también por el Señor, fue sana de aquella azote. Es decir, que todos tenemos una condición y una dificultad, y el Señor nos sanará. Vemos el lunático y el paralítico que tenían una dificultad, y el Señor también lo sanó, también el Señor lo sanó. Vemos la hija de la mujer de la cananea, que estaba atormentada gravemente por un demonio, y el Señor la liberó de aquel azote, la liberó porque estaba enferma. Y vemos también la hija de Jairo, que cayó muerta, Talita, la niña de Jairo, cayó fuera, y Jesús le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate de aquella postración y anda. Niña, a ti te digo, levántate de aquella postración y anda. Es decir, que todos los antiguos y los nuevos misioneros tenieron una dificultad incondicional. Tuvieron esa condición y el Señor los sanó y los salvó. Es decir, que todos pasamos por esa dificultad, como la pasó el criado de Abraham. Y Abraham los cogió en su regazo y lo hizo que tenga esa fe dispuesta para evangelizar y para promover la buena nueva de salvación a los cananeos, a los tibitas y a algunos extranjeros, proclamarles que ha llegado día de gracia y tiempo de víspera. Ha llegado día de gracia y tiempo de víspera para festejar el Shabbat, El Shabbat es la paz, tiempo de paz, tiempo de alegría. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando.